Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 24, nuestro estudio del día de hoy. David llegó a Mahanaim, mientras Absalón cruzaba el Jordán con todos los hombres de Israel. Esto entonces estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, y hoy especialmente este versículo 24. Entonces, David llega aquí a Mahanaim. Este es el lugar de refugio y de reorganización. Upeala es importante y upeala o esa casea ñande catuete lleva. Entonces, el hecho de reorganizarse, el hecho de entrar entonces aquí en una situación de alerta, ¿verdad? Tiene que estar. Por eso la reorganización. A ver, oye, bombe, oye, porque ya de estos dos que van y que cuentan a través de los sacerdotes, ¿se acuerdan? Que estaban ahí Sadoc y Abiatar, ¿verdad? Que envían primero a esta criada que va ahí al pozo. Oye, hay de todo un poco. Es interesante toda esta escena, cómo llegan, sin embargo, llegan a transmitir el mensaje. Y así es que David ya está informado. Ellos, así que dice luego aquí, David llegó a Mahanaim mientras Absalón cruzaba el Jordán con todos los hombres de Israel. Es decir que Coaná, Ojenduriré, Evaloicoacue, Agitofel, Ojoma, Omano, Ojoma, suicida, porque Hembuma, Abajendo Penayese. Pero Absalón ahora recién parece que comienza y se mueve, o sea, todas estas cosas le mueven y todo lo que vio también, lo que estaba sucediendo. Pero David va a ese lugar de refugio y es Mahanaim para él este lugar de una reorganización. Aveñan de ñaña reorganizar porque uma angañan de área lleva da opitaginamo como para asumir nomás el gobierno, como rey, golpe de estado, etcétera, opitado bebejina tranquilo ña tranquiliza. Y pajapego anga o moía y en práctica la Agitofele y Acuishupea lleva. Entonces Absalón cruza ahora el Jordán con todos los hombres de Israel. Aparente fuerza, ¿verdad? Entonces viene con una aparente fuerza, viene con todos los hombres de Israel. Él que se considera ahora el rey, él el que se pone al frente, le está persiguiendo a su padre. Pero imagínense, Agitofel le había dicho luego, no, hay que caer encima de David enseguida, acucuere lo que sea. Y aquí hay que hacerlo desaparecer, hay que matarlo. Muerto el perro, muerta la rabia, ¿verdad? Desaparecer la rabia. Pisa Agitofel. Fríamente también. Habíamos reflexionado en el versículo 23 que Agitofel dice que ordena la casa, decíamos. Esa expresión ordenar la casa demostraba un poco una de las características o actitudes también de Agitofel. Una persona fría, ahí se vea. Una persona más bien calculadora, no interesa algo así, el aspecto del sentimiento. Entonces, a Absalón, a cucuere ya grande de Rura, pues cuere ahí a pear y yucamana hoy, se dan cuenta. O sea, son situaciones bastante duras. Pero ahora Absalón también, después de saber toda esta situación, que hay como espía o lo que sea, algo, David se está enterando de esto, y bueno, David llega a cruzar el Jordán. Pero ahora también Absalón, ahora también cruza el Jordán. Y con todos los hombres de Israel. Es decir, aquí está queriendo demostrar y una aparente fuerza, ¿verdad?, de lo que él está juntando. Dos reinos, dos lealtades, dos proyectos se enfrentan. Es decir, el reino de Absalón, el golpista, por otra parte, el elegido por Dios, no nos olvidemos, segundo libro de Samuel, ¿verdad? Capítulo 7, ahí nosotros ya habíamos reflexionado cuando Dios le promete, tu reino no tendrá fin. Es decir, otros de tu propia, entonces, realeza, de tu propia estirpe son los que van a continuar el reino de David. Entonces aquí hay dos proyectos, aquí hay dos grupos también leales, tanto para Absalón uno y para David otro, y se van a enfrentar. Si miramos de un contexto cultural antropológico, esto también lo vamos a encontrar de la misma manera, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros entramos a mirar, a ver un poco qué es
lo que nos está queriendo transmitir el autor sagrado, podemos descubrir y podemos entender que la preocupación verdadera, como dice aquí, la palabra Mahanaim siempre va a significar un lugar de reorganización. Históricamente, para David será ese lugar de respiro, porque hoy cuama es para hoy cota es la noña tendeino. Tal vez al comienzo él pensaba que, bueno, va a llegar ahí a Absalón, va a estar, va a mirar un poco, espero que no haga desastre, pero hoy ahí David disparamos hoy o cañemos hoy, está en fuga. Pero por otra parte es porque David no quiere tampoco ahí una pelea, digamos, o que muera gente inocente por culpa de él. Lande yutábamos reina, entonces bueno, aceptante seco a epistante y punto. Pero que la ciudad de Jerusalén, que sus habitantes no sufran por unas luchas, ya es luchas intestinas, luchas entre nosotros. Por eso estábamos diciendo que aquí encontramos dos reinos, encontramos dos lealtades. Es decir, aquí hay dos proyectos que se están confrontando. Por una parte es la de que el que siempre estuvo al frente, que es David, pero ahora con este nuevo proyecto, Baretén Barete lleva. Imagínense todo lo que había sucedido. En todos los versículos anteriores, cómo se fue desarrollando esta historia entre padre e hijo. Y toda la situación y toda la carga difícil, la carga negativa. Y todo viene por la falta de accionar. El libro de las Crónicas, después más adelante, nos va a narrar, y sobre todo también el libro de los Reyes como tal, siempre narran un poco dentro de esa teología y nos cuentan que el problema de David fue siempre el hecho de no tomar decisiones en los momentos oportunos. Y aquí también más o menos algo parecido podemos ver, porque Agitófeles y Ponayube, dale, angas a cucuere ya que es, ni que ñajano, y porque ñajano no iba a ir en la situación. Pero al mismo tiempo aparece aquí Husai, ¿verdad? Y Husai también con la experiencia, pero que decimos que son aquí dos lealtades, son dos reinos, dos proyectos que se confrontan. Husai es el que entra y entra con mayor fuerza, porque le dice, ñatende que Absalom, o porque peanderu y najanderu, y vale formal y nada, tama o cañego del rey David, del rey Saúl, y cualquier y no debe la de J año y así que ñatende. Y eso entonces parece que le detiene. Pero ahora cuando descubre que hay algo por ahí, algún entramado, entonces él también lo persigue y ya se va. Y después de que ya Agitófel se había quitado la vida. Volvemos enseguida con más de Yarañ Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros en este segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 24. David llegó a Mahanaim mientras Absalón cruzaba el Jordán con todos los hombres de Israel. Entonces, queridos amigos, Mahanaim aquí en un contexto cultural antropológico está significando ese espacio de protección. Upevejina lleva la David o Jecajina, es la hospitalidad, decíamos, es la reorganización, Upeveja o Juana. Y recordemos que en la cultura del antiguo Israel ofrecer refugio a un rey que estaba siendo perseguido era un acto de lealtad y compromiso, ¿verdad?, con la alianza. Entonces Mahanaim le está recibiendo aquí, es el acto de alianza, es el acto del compromiso del pueblo con la gente. Por otra parte, el cruzar el Jordán no era solo un desplazamiento geográfico, sino que significaba entrar en una nueva etapa de la historia. Entonces es importante la Yeicuamina porque entrar en esta etapa de la historia en la Biblia
este río marca frecuentemente el paso hacia decisiones que transforman la vida y el destino del pueblo. Hoy lleva Moisés viene, alza la posta a Josué, es Josué el que va a pasar el río Jordán, entramos a la tierra prometida, ya lleva pe, y tú ya hayaquepe y pajujape. Incluso después en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista le bautiza a Jesús sobre el río Jordán, en el mismo lugar por donde el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, está queriendo decir siempre un cambio, algo nuevo. Hay una renovación de la alianza, ¿entienden? Cruzar el Jordán. Es muy interesante, ¿verdad? Y después también, queridos amigos, dentro de un aspecto cultural, antropológico, toda crisis que hay dentro de una sociedad revela también las verdades que nosotros vivimos, o sea, los momentos críticos. Pero es aquí donde nosotros vamos a conocer las lealtades que existen. ¿Quiénes son leales? En este caso al rey David. O quienes también son leales simplemente ahora a este nuevo gobierno que está asumiendo, que es el gobierno de Absalón. Ahora, en tiempos de conflicto, antropológicamente hablando, unos permanecen fieles por convicción, mientras otros que siguen a la mayoría simplemente por interés, por miedo o por una conveniencia social. Esto es esencial, ¿verdad? Porque creo que nosotros lo vivimos en el día a día. La mayoría, dice, va por interés, la mayoría. Porque puedo sacar una tajada para mí. Entonces la mayoría va por un interés. Otro va por miedo. O que yo perdí tal impuesto, o perdí tal trabajo, o perdí tal peo, o perdí tal mo, ¿entiendes? Entonces ponemos yo el negocio, aquí me van a poner trabas. Porque es cierto también, ¿verdad? Es cierto. Y eso siempre sucedió. Y esto, lastimosamente, en nuestra historia sí que es peor luego. Es peor luego. O yupimiante, entonces, ave, un boquebe, otro, ojo ese. O yupimiante, ¿veis? Y después también David se mueve para preservar la misión que Dios le había confiado. Pasar el Jordán significa eso. Yo me estoy preocupando porque yo sé que Dios me había confiado una misión especial. A veces, añangarecuana y misión peare peñan de yara o yerureva de cuecheve. Entonces no es que yo entrego nomás, entrega patria, ¿verdad? La huida de David no expresa cobardía, sino prudencia. Significa sobre todo esperanza, confianza en que el Señor restaurará su reino en el momento oportuno. Yo veré la confianza, esa va peña de yara la oye esa cataña de. Pero hay una confianza, ¿verdad? Porque sabemos que si Dios nos dice que nos acompaña, si Dios dice que está con nosotros, bueno, upe peña de ya pues acá, ya tendeana, ya esa peana, esa vaina peña de yara, ya ne putimo, tena ya ne putimota, tena oguatata ya ne diez. Estos elementos son esenciales, queridos amigos, para que nosotros podamos entender bien este camino, ¿verdad?, que se nos está ofreciendo. Pero es el Señor el que restaurará siempre su reino en el momento oportuno, porque la historia queda en manos de Dios. Da eñande, a llevar la yeyapota peñande, yeyapose haisa, sino que peajina peñande yara. Hoy cuave añade peñande yara o moía peñande pope, a peñande yara y añade peisa bellapona. Y sobre todo, queridos amigos, aquí Absalón busca consolidar su poder, porque hay prajuina, quiere consolidar su poder, quiere sobre todo su prestigio, mediante el respaldo aquí del Ish, ¿verdad? Anashim, o de las personas, de la comunidad, de la multitud. No hay no, entonces con mi respaldo. En la medida en que tenemos el respaldo del pueblo, de la gente, entonces nos sentimos mucho mejor, porque si voy a estar solo ande con el respaldo de nadie, a la cuenta. Muy lejos uno no va así, ¿verdad? Entonces este relato muestra una constante antropológica. ¿Cuál es? El ser humano puede confundir el éxito visible, puede confundir la popularidad y la fuerza política con la verdadera legitimidad,
con la verdadera legitimidad. Esto es importante y esto nosotros tenemos que entender. Puede confundir, queridos amigos, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Si alguna vez exageramos, lleva, porque somos multitud, porque somos más, entonces votamos a favor de las mentiras, ¿entienden? O votamos a favor de aquello que nos conviene. Así le podemos expulsar a quien queremos. Y porque nosotros somos mayoría. Y como somos mayoría, hoy decimos que el blanco es negro, eso no quiere decir que eso sea verdad. Entonces, atención, el ser humano puede confundir. O confundir teoría, la pueden confundir. Sino que normalmente nos movemos así, ¿verdad? Porque pensamos y decimos, no, yo soy mayoría, ahora no hay idea, a ver. Entonces, la popularidad o la fuerza política con una verdadera legitimidad, eso no es legítimo, no es legitimidad. La Iglesia justamente tiene el famoso, es válido, pero es ilegítimo, no es entonces legítimo, ¿entiendes? Y así, tiene expresiones muy interesantes dentro del derecho canónico, ¿verdad? Esa ordenación, por ejemplo, de obispo sin permiso de Roma. Esa ordenación, porque lo hizo un obispo, otro que es obispo, esa ordenación es válida, pero no es lícita, es decir, no tiene legitimidad, y así sucesivamente. Y eso también, ¿verdad? Muchas veces por la popularidad o por la fuerza política pensamos que esto es válido, y bueno, es válido porque ella vota. O suma y sí, aquí somos más, ¿verdad? Mayoría. Pero no porque votamos y de ahora le vamos a matar en el vientre materno a la criatura, eso sea legítimo, ¿entienden? Y bueno, va a quedar ahí, va a quedar sellado en la validez y va a aparecer en tus documentos que de ahora podemos matar a las criaturas en el seno materno. Pero eso, entonces, no es entonces lo legal, no es lo legítimo. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, y hoy con el versículo 24. David llegó a Mahanaim mientras Absalón cruzaba el Jordán con todos los hombres de Israel. Queridos amigos, nosotros decíamos que Mahanaim simbolizaba la protección y la esperanza, ¿verdad? Es decir, hay una reorganización, cruzar el Jordán marca una nueva etapa, decíamos, sobre todo para David. Y también aquí el que está cruzando, ¿verdad?, el Jordán también es Absalón, mientras Absalón cruzaba el Jordán con todos los hombres, una nueva etapa. Toda crisis está revelando también las lealtades, decíamos nosotros. Es decir, aquí nos encontramos ante una realidad de dos lealtades, David por una parte y Absalón por otra parte. Pero David busca preservar su misión, porque hoy se recuerda de todo lo que había recibido como profecía de Natán, cuál es la promesa. Y por otra parte, aquí, el otro aspecto de Absalón es que él, con esta persecución y también atravesando el Jordán, lo que está haciendo es buscando consolidar su poder. Ahora, desde un aspecto que nosotros podemos mirar, el aspecto bien de las palabras claves, ¿verdad? Hay palabras claves, por ejemplo, la palabra bo, ¿verdad? La palabra bo, es decir, llegar. Esto, queridos amigos, está abriendo un nuevo comienzo. Esta palabra del nuevo comienzo para nosotros significa algo muy importante, ¿verdad? Es decir, cuando alguien se te presenta y te dice, bueno, aquí nosotros estamos queriendo hacer algo nuevo, queremos presentar. ¿Qué es lo que queremos presentar? Y queremos presentar ese desarrollo bien teológico, eso que se nos presenta diciendo llegar. ¿Cómo es que está llegando?
con qué intenciones está llegando. ¿Qué es lo que significa teológicamente esa palabra bo? Dios que conduce siempre a sus elegidos, por una parte. El hecho de llegar, el lugar donde puede cumplirse ese plan de salvación. Recordemos que aquí tenemos dos cositas. La parte de entrar, la llegada de David a Mahanaín, está manifestando que la providencia de Dios le acompaña al justo. Lo está acompañando, lo está llevando, está manifestando su providencia. Sino que está siempre a nuestro favor, está siempre a nuestro lado. Eso es por una parte. Y sobre todo, el hecho de llegar hasta Mahanaín quiere decir que el justo siempre recibe el acompañamiento de Dios. Siempre Dios lo acompaña y no lo deja, incluso en el exilio. Y todo esto que es persecución o todo esto que nos parece que es dificultad grande, sin embargo, esta prueba se está convirtiendo en un nuevo comienzo. Eso significa el verbo bo, llegar a algo nuevo. Entonces incluso para David, porque nosotros habíamos visto que después del pecado con Betsabé viene todo un declinio, ¿verdad? Dentro de su gobierno, dentro de su reinado, problemas grandes, después ya con la familia, todos estos elementos. Pero ahora el hecho de pasar al otro lado del Jordán, el bo, llegar hasta Mahanaín, es como que comienza de nuevo a resucitar todo, a reverdecer todo. Bueno, ese es el significado como palabra clave. Y luego está la palabra hombre, ¿verdad? El ish. La verdad y la voluntad de Dios no dependen del número de personas que las apoyan. No va a depender de las personas, de la cantidad de personas. En varios pasajes de la Biblia nosotros encontramos que Dios incluso hace una selección. ¿Se acuerdan con Gedeón, verdad? En cuanto que los enemigos eran una cantidad de miles, al final de cuentas Dios le dice, no, de elegita añadir 300 de elegita, 300. Y con esos 300 yo te voy a demostrar la victoria de Israel sobre los enemigos. A pesar de que ellos sean miles, te vas a dar cuenta que con estos hombres que son valerosos, con estos hombres que son capaces, detrás de todo esto soy yo el que está actuando. Pero yo les doy esa fuerza a ustedes. Y podemos decir que eso mismo también sucede con David, porque David pelea ¿con quién? Contra Goliat. ¿Y cómo venía Goliat? Y Goliat en ese capítulo 17 del primer libro de Samuel, podemos volver a releer, a mirar un poco, es toda la fuerza que él estaba trayendo, Goliat, con armas, venían con jabalinas, con su escudo, etc. David y se hace, yo con nada ese, con esta ondita, ¿verdad? Y con esta piedra, ¿verdad? Pero sin embargo yo salgo en el nombre del Señor Sebaot, es decir, el Señor de los ejércitos, pearera me sea yuina. Así es que, da creye y teoína porque la unión y nota hina ñande yara, da eixe. Yo simplemente soy un instrumento. Es interesante, ¿verdad? Porque en esa oportunidad también se acuerdan que Saúl, cuando él se ofrece, dice, yo voy a salir a pelear ahí con el gigante. Y entonces Saúl le hace llegar al trono, ahí donde él está, al palacio, y dice que le da su espada y le da también todo su escudo. Le viste a David. A David, bendiga, que pico vaya a pelear, pobrecito, Mita Irusú, cuando eso en ese momento. O sea, como diciendo, yo te quiero dar el aspecto humano de la protección humana, por no que veo ya ponder gela y bahía. Y sin embargo, no se puede ni mover, ¿verdad? O sea que muchas veces el pensamiento humano, como nosotros pensamos que vamos a vencer una batalla, al final de cuentas no podemos vencer nada, porque tiene que ser siempre en el nombre del Señor. La multitud puede seguir un camino equivocado, mientras que Dios permanece fiel a quienes caminan, sobre todo aquí lo que Él pide es que se camine según su alianza y según su justicia. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 24. David llegó a Mahanaim, mientras que Absalón cruzaba el Jordán con todos los hombres de Israel. Este hermoso pasaje, este hermoso versículo 24 del segundo libro de Samuel, capítulo 17. En primer lugar, que Dios sostiene al justo en medio de la prueba. Esto es lo elemental y fundamental que ya hemos hablado bastante. Lleva Peñan de Yara, Oígina Peñan de Quere, Peñan de Yara, Oguatágina Ñanendie. Y es este el Dios que nos protege, el Dios que camina con su pueblo, el Dios que no abandona entonces también a su ungido. Recordemos, queridos amigos, primer libro de Samuel, capítulo 16. Upebe Coñan de Yara Ojenoiba Cueda vive. Fueron pasando todos sus hermanos, pero sin embargo dice Samuel que ninguno de ellos estaba esa visión que Dios le indicaba, decir, este es el ungido. Upebe entonces así veo faltaba y bueno, en Bouyue, en Noicayue, porque ahí está. Mientras hoy porque ese es el ungido que Dios eligió. En cuanto que su papá le presenta, no, yo te imita Irusú, bebé, pague, y ven mi sido, amiste, doña Tendeina o Echare. Bueno, que venga, porque usted ve las escainas y ande ya. A ese le ha ungido como rey. Esa es una primera enseñanza, entonces, queridos amigos. Dios sostiene siempre, siempre al justo en medio también de las pruebas. Ana David hoy te situación bastante complicada en medio de las pruebas. Pero en fin, está luchando, está haciendo lo suyo. Siempre hay que colaborar también con Dios. Nadie cuya va a heroína porque ñande yaro ya popata. Ñande yaro ya pota en la medida en que ñande a veña pitimo. A Dios rogando, pero con el mazo dando. Queridos amigos, una segunda enseñanza es que el refugio puede ser el inicio de una nueva misión. El refugio. Cuando nosotros nos refugiamos, y aquí cuando hablamos del refugio no estamos simplemente pensando en un refugio porque nos metimos en una cueva o nos metimos en algún lugar rocoso o en algún lugar desértico o en algún lugar difícil de llegar, ¿verdad? Sino que siempre el refugio es el que nos da esa posibilidad para comenzar una nueva misión. En la medida en que ñande lleva ya esa peñan de yara o me de peñan de ñicote de mía. Ciertamente que esa es la fuerza que ahora nos va a lanzar para comenzar esa nueva misión. David había pillado en vez de tu vecina porque él ya estaba medio anquilosado también. Muchas situaciones difíciles, muchas situaciones de prueba que no supo tampoco solucionar a su tiempo debido. Pero ahora se dan cuenta cómo se nos viene encima también. Siembra viento que cosecharás tempestades, ella lleva. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que estar muy atentos también a nuestra manera de obrar. Para la página porque de argina todo lo que vamos sembrando. Una segunda enseñanza de este versículo 24 es que la mayoría no siempre representa la verdad. En este caso, Absalón se le está adhiriendo mucha gente, ¿verdad? Mucha gente. Y alguno puede ser que simplemente se le estaba adhiriendo porque llegué ahí, ¿verdad? Entonces, tembiguay o ñemoí a disposición de. A mí coña de de acuerdo al jefe de turno ya ñande. Y entonces enseguida tembiguay ñañe alinean baja, ya poja, ñahendú, ope, entonces ya poja ella la ya ñande. La ñan de patrón. Y aquí pues eso es lo que está sucediendo. La mayoría no siempre representa a la verdad. No es porque nosotros somos mayoría, eso es la verdad. Llega algunas veces, algunas veces, el Congreso ve este día ya votata, y ya vean a blanco, ñan de, una mollebella jupida la ñan de poja, ya está, sí. Ese es blanco, ya está. Entonces, eso no quiere decir porque la mayoría, entonces dijo que ese blanco de ahora es negro, ¿entendiste? No
no cambia la verdad es siempre la que se presenta ahí, ¿verdad? Esa es la realidad concreta que nosotros tenemos ahí ante nuestros ojos. Pero queridos amigos, cuando te dice que la mayoría no siempre representa la verdad, te está hablando de un aspecto también de saber discernir y luego, después de ese discernimiento, tomar las decisiones. No es que vamos a tomar las decisiones solamente porque me gusta, porque la mayoría dice eso. No es porque dice todo el mundo, sí, el aborto, el aborto, el aborto. Sí, todos estamos de acuerdo del aborto. Pero eso no quiere decir que sea la verdad de la vida. Eso es un asesinato, ¿entendiste? O sea, la verdad será siempre esa. Aunque todos digamos, sí, que se le mate nomás en el seno materno a esa criatura. Tenemos el derecho de matar. Eso no quiere decir que es una verdad, ¿entienden? Ustedes con la diseñan de. Entonces, no es la mayoría la que siempre representa la verdad. También la ambición, queridos amigos. La ambición conduce siempre a la ruina, mientras que la fidelidad conduce a la vida. La ambición, más, ya poque. Entonces aquí también Absalón, de cierta manera, a Ajitófel le decía, dale, Jacucuere, esa es una ambición también, ¿verdad? Pero el otro también le dice solamente que le detiene un poquitito más. Pero también estaba buscando igual, bueno, vamos a cambiar la estrategia, pero en vista siempre de la ambición. En este caso, para Absalón siempre es ambición. Y luego una última enseñanza, queridos amigos, es que la bendición de Dios no depende del poder visible, sino de la fidelidad a la voluntad de Dios. En la medida en que nosotros somos fieles a la voluntad de Dios, es decir, ya po peñan de yara, o ya po huella peñan de chip, ya lleva. En la medida en que nosotros hacemos nuestra genética, nuestra vida, claro que después las consecuencias van a ser positivas y a eso le llamamos bendición. Las cosas positivas que resultan ¿de qué cosa? Y justamente de la esencia a la que fuimos creados. Pero claro que después vamos a tener también frustraciones si justamente nuestra naturaleza, nuestro chip no fue creado para destruir, sino que para construir. Y desde el momento en que nosotros cambiamos y queremos hacer el mal, entonces, consecuencia después también va a ser una destrucción interior. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más en de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.